de agosto, 19 de septiembre, 10 de septiembre y expone el 31 de octubre, ¿verdad? Ya, y entrega como trabajo final el 21 de noviembre. Entonces, sea que tienen casi un mes para entregar ustedes un trabajo bien redactado que cumpla con los requisitos. El grupo 2, por ejemplo, tiene asesoría el 1 de agosto, el 5 de septiembre, 26 de septiembre, 17 de octubre y 7 de noviembre expone. El grupo 3 tiene el 8, el 12, 3 de octubre, 24 de octubre y 14 de noviembre expone. ¿Ah? Entonces, sí, conmigo, digamos, clases magistrales, solo el día de hoy vamos a tener nosotros clase para explicarles el contenido teórico de lo que uno viene, de lo que ustedes han venido trabajando. ¿Ah? Así es como les voy a dar yo a ustedes las asesorías individuales. Y ya les digo, esta y el día, yo creo que es 20, no sé si es 19 o 20, vamos a ver, es en agosto que tenemos, no sé si es 19, vamos a ver ahorita, ¿qué día? Aquí. 29, doctora. 29, 29 de agosto o el 22, algo así, tenemos nosotros la conferencia, ¿verdad? Que son búsquedas bibliográficas electrónicas. Entonces va a venir una persona experta de la Digi que maneja toda esta metodología para enseñarles a ustedes. Adrián. Ay. Borré la pantalla. Ahorita voy a... Adrián, entonces la conferencia la tenemos el 29 de agosto y la entrega del informe final la tendríamos nosotros el 21 de noviembre. Entonces, esa va a ser, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta, y a cada quien tiene, digamos, asignado el periodo en que le corresponde conectarse para revisar los avances cada 15 días. Por ejemplo, en este momento, vamos a dar inicio. ¿Y con qué vamos a dar inicio? Le vamos a dar inicio con ver cómo está el protocolo de tesis. Permítame un segundito. Adrián, fíjate que te quitó la pantalla de la presentación. Digamos, solo vamos a tener, vamos a ver cómo está presentado. Ustedes con la maestra Dina van a ver. Gracias. Con la maestra Dina, digamos, ustedes van a ver lo que es... Sí, Jenny, gracias.
Entonces, por ejemplo, que ustedes con la maestra Dina van a ver lo que es el contexto del marco teórico, de el problema y todo. Entonces, conmigo solo vamos a ir viendo y afinando lo que es la estructura, porque sí necesitamos también que ustedes lo tengan claro, perdón, que es la estructura del marco, de lo que es todo un protocolo, cómo está elaborado. Por eso las asesorías van a ser individuales para que ustedes me vayan explicando paso a paso qué es lo que ustedes tienen como inquietud investigar y para poderles decir cómo tienen que ir construyendo su marco teórico para que en el mes de septiembre ya se inicia con el primer borrador de el informe final o el artículo según lo indique el Consejo Académico de Posgrado. Entonces, este marco, digamos, lo tienen ustedes que presentar el día, por ejemplo, el primer grupo, el día 25 de julio. En base a este marco, tienen que elaborar la última versión del trabajo que entregaron en el mes de junio, ¿verdad? Para que nosotros solo lo retomemos y continuemos trabajando sobre ello y así poder avanzar. Y como ya les digo, ya en el mes de septiembre nosotros tenemos que tener todo el bosquejo preliminar de temas para que ustedes empiecen a elaborar un primer borrador, ¿verdad? Entonces, así es como está organizado. No sé si hasta el momento tienen preguntas y, por ejemplo, yo sí les pediría que ustedes también participen. ¿Por qué? Porque como ustedes dicen, es cansado estar solo al frente o atrás de la computadora, pero el papel pasivo, quienes lo han querido tener y tomar, son ustedes. Así que, por favor, si algo no les queda claro de toda esta metodología, intervengan, pregunten, ¿verdad? Y para que podamos ir avanzando y que todo lo tengamos claro, ya que aquí, digamos, todo está organizado para que no se diga que hay improvisaciones, ¿verdad? En la metodología. Entonces, yo sí desearía que ustedes también se manifestaran si algo no comprendiera, ¿verdad? Bueno, ya tenemos aquí. Ahora a nosotros nos corresponde, por ejemplo, a mí me corresponde decirles a ustedes cuál es la relación que hay entre la teoría del proceso de investigación, cuál es el vínculo que tiene entre el contexto conceptual, el problema y sus objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también líneas de investigación. Entonces, cada línea de investigación tiene un contexto teórico y un contexto metodológico, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, dentro de la línea de sexualidad, por ejemplo, se ubicaron los proyectos. Aquí solo puse títulos, no puse a quién pertenece cada título. Por ejemplo, la percepción de directores y directoras y decanos de las ciencias sociales y de la salud de la Universidad de San Carlos en torno a la educación integral en sexualidad. Entonces, todo esto va a tener un contexto conceptual. Y dentro de este contexto conceptual, ¿qué es lo que necesita como un contexto conceptual este proyecto? Ahí sí que, por favor, si ustedes no participan de manera voluntaria, voy a comenzar a nombrar para que ustedes también me aporten. Por ejemplo, ¿qué es el contexto conceptual? El contexto conceptual son todas aquellas teorías
que se van a utilizar en el marco teórico, ¿ah? Que me van a permitir a mí ubicar el problema, ¿ah? ¿Cuál va a ser ese marco que a mí me va a regir en mi proyecto de investigación para... Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿alguien quiere participar para decir y apoyar a la compañera o el mismo, digamos, la misma persona que va a realizar la investigación? ¿Cuáles son las directrices de su marco conceptual? Por ejemplo, Neily Rosangel de León. Dentro de este proyecto, ¿cuáles serían las directrices del marco conceptual? Doctora, perdone, si no me equivoco, tendría que desarrollar de educación sexual, educación integral en sexualidad, y cómo la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene la perspectiva de este tema, si no estoy mal. No, está muy bien. ¿Qué otro aporte? ¿Quién es la autora? ¿Podrían ser los de...? Sí, licenciada López. Perdone, muy buenas tardes, doctora. Tal vez creo que tendría que ser todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero también toda la parte de la violencia simbólica como teorías dentro del análisis del contexto. Perfecto. ¿Quién es la autora de este proyecto? Soy yo, Emma López. Bueno, ¿nos podría explicar usted cuáles son las directrices o su contexto conceptual que usted, digamos, ha utilizado hasta el momento? Hasta el momento, bueno, yo inicié porque me parece importante historizar sobre las aproximaciones que se han realizado a la sexualidad de manera holística, ¿verdad? Y todo lo que conforma la sexualidad desde diferentes autores y autoras, incluyendo a la doctora Yolanda Aguilar, que nos acompañó durante los primeros 2 semestres, y otras, ¿verdad? Otros teóricos. Eso para luego pasar a los diferentes, los diferentes enfoques de educación sexual, ¿verdad? Entre estos, el biologicista, preventivo, el moralista, y la educación integral en sexualidad como una propuesta obviamente más integral, pero también mucho más nueva. Y entonces, a partir de ello, poder evaluar o recoger las percepciones de tomadores de decisiones, que son los decanos de las ciencias sociales y de la salud, para, no sé, buscar intersticios en los que podamos tener incidencia para incorporar la educación integral en sexualidad en la formación de las y los profesionales, ¿verdad? Y bueno, como decía la compañera también, el marco legal y normativo de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen obviamente las luchas feministas, ¿verdad? O sea, el posicionamiento de la sexualidad en lo público, eso es una ganancia del movimiento feminista. Digamos, por el momento sí se le podría aceptar, pero digamos, usted lo que explicó ahí es toda una posición política. Y aquí vamos a hablar de lo que es el marco conceptual. Bueno, dentro del marco conceptual también, digamos, se tiene que ver la posición, cuál ha sido la posición política de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el momento en que fue aprobada la política de género en el contexto universitario, ¿ah? Porque aquí usted tiene que dividir, por ejemplo, todo ese contexto, como lo decían las compañeras. Primero, ¿qué va a comprender? ¿Usted qué comprende como percepción? ¿Ah? Porque hay una teoría sobre digamos, cómo se concibe, ¿ah?
tanto psicológica o socialmente, las percepciones. Tiene que tener claro el concepto percepción, lo tiene que tener claro para manejar, digamos, cuál es la mentalidad, cuál es, cómo están manejando los distintos entes encargados de las tomas de decisiones de la San Carlos, esto. Y aquí, por ejemplo, la San Carlos, recuerden que se rige por la Dirección General de Docencia. Entonces, también y ella es la que implementa la política de docencia y aparte la política de género, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esto estaría dentro de lo que es todo el contexto de la, digamos, de la posición de la San Carlos en este enfoque de educación integral en sexualidad. Entonces, poco a poco nosotros vamos a ir viendo, pero sí tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, qué va a ser toda una estructura de las percepciones. ¿Qué autores va a manejar ahí? Va a tener claro cuál es la posición social de la salud, porque usted está hablando de la salud, no está hablando del contexto político, sino que de la salud dentro de la Universidad de San Carlos, en torno qué es educación, qué es integral y qué es sexualidad. Esos son los componentes del contexto, del contexto conceptual de su marco teórico. Ahorita nosotros, igualmente, aquí sería también cuál es el vínculo entre el contexto conceptual y el vínculo del problema. ¿Cómo está usted viendo dentro de ese marco conceptual cómo se da el problema? Entonces, ahí es donde uno tiene que tener claro, bueno, la vez pasada el problema es qué es lo que yo quiero investigar. Aquí ya no es qué quiero investigar. Aquí ya se dice conceptualmente, cuál es el problema de esas percepciones dentro de la línea. ¿Cómo institucionalmente se va a ver ese problema? ¿Verdad? Si lo están trabajando, no lo están trabajando, quién lo está, digamos, institucionalmente, quién es el responsable de integrar la visión de este tipo de educación integral a los pensos, ¿verdad? Entonces, porque debe de haber una política general de educación y luego ya políticas específicas de directores, directoras y decanos de la universidad. Primero va la política que establece el rector dentro de lo que es la DDA para ir viendo. Entonces, el vínculo de lo conceptual y el problema ya no es qué quiero yo investigar, ya es cómo se está dando el problema de la educación integral en sexualidad en el contexto conceptual que está manejando la Universidad de San Carlos para implementarlo. No sé si me doy a comprender ahí con ustedes. No mucho, doctora, si pudiera hacer el vínculo, digamos, utilizando este ejemplo o algún otro, ¿verdad? Pero como para clarificarlo. Sí, por ejemplo, usted va a manejar los conceptos de determinadas, vamos a ver los conceptos digamos, por ejemplo, va a manejar autores sobre lo que es la percepción, ya sea la percepción psicológica o la percepción social o la percepción sobre la educación. Usted tendrá que discutir ahí con distintos autores. Y ahí viene y usted ya va a concluir sobre qué autores va a tomar usted si es, digamos, si usted fuera, no sé si su carrera es psicología o es pedagoga. Entonces, dentro de este marco conceptual que usted maneja, tiene que ver cómo está ya el problema enraizado
en la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, usted está manejando, por decirle algo, las percepciones de los directores. Bueno, entonces primero yo me atrevería a decirle que un 50% le van a preguntar primero, bueno, si usted su primera pregunta es cuál es su percepción o tal vez no la percepción, sino que, por ejemplo, en el pensum por decirle algo, en el pensum de la escuela de historia trabajan la educación integral en sexualidad. ¿Ah? Yo le aseguro que No, de hecho, yo parto primero de preguntarles cómo conciben ellos la educación sexual, porque entiendo que nadie de nosotras y nosotros nos formamos en educación integral en sexualidad, entonces un poco para ver desde qué instituciones sociales se educaron ellos y ellas y las reconocen en educación sexual. Bueno, entonces usted está partiendo de la percepción, ¿verdad? De la posición de la percepción, que conciben ellos como educación integral. Bueno, entonces viene y le van a decir, fíjese que, bueno, para mí la educación integral sexual, y le dan su concepto. Bueno, pero eso estaba dentro de lo que es su problema. Entonces, ahí ya va viendo usted que la teoría no está amarrando con la realidad práctica, o sea, el pensamiento que usted está escuchando de sus sujetos de estudio. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas que usted va a tener en el contexto conceptual, más el problema de la integración de la teoría con el problema y con los objetivos, ¿verdad? Ahora no sé si me doy a entender. Nosotros vamos a manejar todo un marco conceptual de lo que son las percepciones. ¿Ah? Imagínese que le venga usted y le digan, bueno, la educación integral en la sexualidad, nosotros aquí no la tomamos en cuenta por el hecho de que hay una malla curricular donde no se establecen los lineamientos de integrar esta perspectiva, ¿verdad? Porque para que el pensum sufra modificaciones y van a tratar de justificarlo durante todo un proceso administrativo. Entonces, ahí va a ver usted cuál va a ser la percepción de la educación integral que tienen los sujetos. Y eso no se logra más que en la práctica, porque, digamos, por ejemplo, cuando uno está en la construcción, es un ir y devenir, de comparación cuando uno ya está haciendo, por ejemplo, sus cajones para encerrar su información. Entonces, primero, digamos, tendremos lo que son las percepciones, después todo lo que es un marco educativo de la San Carlos, y después sobre un marco de la educación integral, y después sobre todo lo que es la sexualidad, ¿verdad? Entonces, y dentro de eso, ¿cuál o qué información me va a permitir a mí alcanzar lo que es mi problema? ¿Verdad? Ese es la raíz que nosotros a través de la asesoría individual tenemos que ir trabajando. Y también así con los objetivos. ¿Cómo voy a alcanzar mis objetivos establecidos? Y dentro de lo que es mi marco conceptual. Entonces, eso es lo que nosotros primero lo que tenemos que tener claro, es todo un marco conceptual de cómo y qué vamos a trabajar, ¿no? Luego, cómo vamos a resolver el problema dentro de este marco conceptual, ¿no?
y cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos. Y esto solo lo vamos a lograr manejando toda esa concepción, ahí sí que toda esa concepción integral de un contexto conceptual, ¿verdad? Entonces ahora vamos a poner, por ejemplo, otro ejemplo para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, violencia sexual, el poder como símbolo en el cuerpo del adolescente de 12 a 17 años de edad. ¿Quién es la autora de este proyecto? Yo, doctora. Bueno, ¿nos puede explicar, digamos, cuál es, digamos, su primera idea de lo que usted quiere estudiar? Sí, la importancia que tiene el poder, especialmente el machismo y el patriarcado, ejercido en el cuerpo de las adolescentes que son sobrevivientes de violencia sexual. Eso es a grandes rasgos. ¿Cuáles fueron sus principales categorías en su marco conceptual que usted formuló en el proyecto pasado? Le puse machismo, patriarcado, poder, violencia sexual, lo simbólico en el cuerpo del adolescente y la subjetividad del poder en el cuerpo del adolescente al ser violentada sexualmente. Y el concepto de, perdón, no sé si estoy equivocada o no escuché bien, digamos, el concepto de violencia. Entonces, sexual, no, pero es que aquí, por ejemplo, se tiene uno que partir de lo general a lo particular. Oh, ya. ¿Qué es la violencia en general? Y después, la violencia sexual. ¿Por qué? Porque aquí usted, por ejemplo, aquí no tiene definido si es, su tema tiene una visión general de lo que es la violencia sexual, el poder como símbolo en el cuerpo de adolescentes, pero no dice si mujeres u hombres. Solo está generalizado que es adolescentes de 12 a 17 años. Lo ¿verdad? tendría que explicar en que son adolescentes mujeres. Sí lo podría especificar, y eso lo puede especificar también en el problema. Entonces, aquí, por ejemplo, el marco conceptual se tiene que basar primero en una visión general de la violencia, luego ya específicamente sobre lo que es la sección sexual. Entonces ya comienza usted específicamente a buscar sus autores sobre cuando, por ejemplo, uno es cuando se comienza a visualizar como fenómeno social la violencia sexual. Cómo el poder como símbolo en el cuerpo, cómo ejercen el poder en el cuerpo de adolescentes y cuáles son esos símbolos de poder. Esos símbolos de poder son muy subjetivos, pero usted aquí lo que tiene que manejar también es la teoría de la subjetividad para iniciar con lo que es el símbolo. Igual la compañera de las percepciones tiene que estudiar lo que es la subjetividad, porque los proyectos aquí se lanzan más a lo que es la subjetividad y, por ejemplo, aquí pueden estudiar a Fernando Fernández Reyes. Él es un autor que trabaja la subjetividad, la teoría de la subjetividad, pero de una manera increíble. Pero eso lo vamos a ir viendo, digamos, poco a poco. Entonces, aquí, por ejemplo, violencia simbólica desde la violencia sexual, el poder como símbolo en el cuerpo de las adolescentes. Entonces, aquí, ¿y cuál es su problema? Si nosotros ya estamos manejando todo un marco conceptual sobre lo que es la violencia sexual, porque lo que usted, y yo le hice la pregunta era, ¿qué conceptos?
Pero acuérdense que el marco teórico no es conceptos, porque ahí estaríamos describiendo nosotros solo un glosario, ¿verdad? Hay que impregnarle una gama de conceptos para que vaya relacionado entre sí. ¿Cómo se relaciona el poder con la violencia sexual? Por ejemplo, en las políticas públicas, ¿cómo les indicaban que se manifestaba el poder sexual con el poder, digamos, la violencia sexual con el poder? Cuando son agredidas y su cuerpo es lastimado a través de la fuerza y la violencia. Ese es un símbolo, la fuerza. ¿Y cómo vamos a saber nosotros? Perdona, quizá desde la lógica de la construcción social de las masculinidades, que, digamos, se les dan esas características de violencia y de hipersexualidad, entonces que finalmente también les da como ese derecho de poder violentar a las mujeres sexualmente. Podría ser, sí estaría bien. Ahí sí, pero tenemos que ir viendo, digamos, por ejemplo, dentro de la visión de las masculinidades, bueno, ¿cuáles son los símbolos de poder que ahí se manifiestan? Y esa es una de las teorías que se podría manejar. Entonces, esa es digamos, así es como tenemos que ir construyendo nosotros el marco conceptual. Aquí, por ejemplo, sobre la teoría feminista, tenemos los aportes de la Asociación de Mujeres de Santa María Jalapa, el feminismo comunitario. Ahí, ¿cómo se formaría el marco conceptual? ¿Quién es la autora del proyecto? Buenas tardes, doctora. Soy yo, Clara González. ¿Nos podría decir ¿Me usted escuchan? nos podría decir Pues cómo, sí, cómo conformó su marco conceptual o su fundamento teórico, como uno le quiera ubicar? yo inicié hablando un poco o buscando información sobre qué es el feminismo, qué es el feminismo para los primeros avances del feminismo en Guatemala, el feminismo comunitario, la interseccionalidad como una categoría de análisis, los aportes de las mujeres en Guatemala, digamos, pero sí lo aterricé en lo que es sexualidad, cuerpo, es así de forma general. ¿Y cuál sería su problema según los autores que ustedes consultan? Es que su teoría principal. Bueno, después de hacer toda entonces, al buscar a los diferentes autores, llegué en esta primera parte, llegué a la conclusión, digamos, en sus aportes, que el feminismo como movimiento pues tiene varias teorías, pero también tiene corrientes, y que el feminismo comunitario, ya aterrizado, digamos, en el contexto guatemalteco, también aporta otras corrientes, como el feminismo comunitario y el feminismo indígena. Entonces ahí me aterricé, digamos, en ubicar mi proyecto específicamente con mujeres indígenas, pero dentro de mis objetivos coloqué la visibilidad, digamos, de las mujeres de Santa María Xalapán, que ya cuentan con toda una historia, casi de 15 años de trabajo en la montaña de Xalapán, y que desde su inicio pues tuvieron como una influencia del feminismo comunitario, pero a partir de los 15 años de trabajo ellas comienzan a construir
otra mirada desde el feminismo comunitario indígena, algo así. Ya. Digamos, esa es su construcción. ¿Y su problema? Mi problema era como visibilizar, o sea, yo veía la necesidad de visibilizar las diferencias entre la teoría del feminismo comunitario y la práctica desde la construcción de un feminismo comunitario indígena, y que sí tiene diferencias a lo que la teoría del feminismo comunitario nos presenta, incluso desde el feminismo comunitario guatemalteco que lo ha trabajado mucho Lorena Cabral. Ya. Perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, no, como tal, no hay un problema. Eso es lo que nosotros tenemos que ir visibilizando, cómo están conformadas, digamos, o redactadas las ideas que nosotros tenemos. Y eso no lo puedo hacer de manera conjunta, sino que lo tengo que hacer cada una de ustedes. Entonces, la próxima reunión es de que vamos a trabajar con la última versión que me presentaron ustedes y las observaciones que tienen. ¿Por qué? Porque nosotros sí necesitamos que tengan claro qué es el contexto conceptual o fundamentos teóricos o marco teórico, como uno quiera llamar, y cuál va a ser su problema a partir de todas estas referencias bibliográficas. Cómo yo me voy a retroalimentar mi pensamiento o mi forma de ver las cosas a través de este marco conceptual. Entonces, ahí van a ir viendo ustedes que conforme. Por ejemplo, para el primer grupo, para todos los grupos, pero para el día 25, yo les solicitaría a cada integrante del grupo 1, lo primero que me tendrían que presentar, o es en lo que yo voy a poner énfasis, es en cómo está elaborado el tema, cómo elaboraron su marco conceptual, cuál es el problema, cuáles son los objetivos o la hipótesis si tienen, ¿verdad? Y que me los presenten para ver si realmente ya van teniendo idea de qué es lo que tienen que investigar. ¿Por qué? Porque ya les digo, el mes de agosto nosotros tendríamos que tener listo ya toda la idea de cómo y qué quiero, para que ya en septiembre ustedes inicien, como a finales de agosto, para que ustedes inicien ya con el trabajo, con el levantamiento de información, y que me vayan viendo la metodología que van a emplear, cómo la van a emplear. Entonces, eso es lo que yo necesito que cada una de ustedes tenga claro. Y mínimo presentación de 5 bibliografías, porque se convierten en referencias ya cuando ustedes las tienen en su texto. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos ya a tener claras las ideas sobre qué queremos trabajar, cómo lo vamos a trabajar y cómo obtener la información. ¿Alguna pregunta sobre lo que se va hablando? Doctora, perdón, entonces en las vamos a tener con usted, digamos, en esa... Perdón, no escucho. Perdón, es solo una duda. En las clases que vamos a tener con usted, entonces vamos a empezar a trabajar con la última versión del plan que le presentamos. Sí, así es. Gracias. Digamos, usted, ¿su nombre es? Luisa Leiva. Luisa Leiva. Vamos a ver, a usted le tocaría en el tercer grupo, sí. Entonces ya estaríamos trabajando, digamos, sí, sobre la versión y sobre la bibliografía que me presentaron en la última versión que ustedes presentaron. ¿Para qué? Para ver si concuerda, si es bibliografía que amerita que esté dentro del marco conceptual, o qué tipo de bibliografía ustedes deben de ir ya, digamos, buscando. ¿Verdad? Entonces, todo eso lo vamos a discutir
el día que les toque la asesoría conmigo. Y luego de eso, digamos, ustedes tienen que ir. ¿Por qué las organicé cada 15 días? Porque cada 15 días ustedes tienen que presentar avances de lo que se va teniendo, de lo que se va haciendo según las observaciones que se van planteando, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta presentación en ese sentido va a ser, es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuál es el vínculo del contexto conceptual, el problema y los objetivos? ¿Cómo nosotros podemos ir amarrando toda la teoría para resolver el problema y para alcanzar nuestros objetivos? Digamos, digamos, ese marco conceptual, ¿qué les va a permitir a ustedes ir observando, ir obteniendo, ir discutiendo, ¿verdad? Porque ya, digamos, la última semana, eso es lo que vamos a hacer, discutir. Y fíjense que yo sí les daría un consejo. Por ejemplo, aquí en la línea de sexualidad, miren cuántos proyectos hay. Está el que es de percepciones, influencia de los procesos de la formación judeocristiana, inclusión de la educación integral de sexualidad, violencia simbólica, violencia sexual, violencia simbólica, efectos de la violencia simbólica en las mujeres. Hay temas en común, ¿verdad? Y la mayoría lo que está tratando es de la violencia simbólica. Entonces, ustedes deben de como unirse y decir, mira, tengo tal libro. A nosotros eso en la maestría donde estudié nos funcionó. Nosotros, digamos, éramos 23 y los 23 casi teníamos temas similares. Entonces comenzamos una búsqueda, pero uno buscando libros va localizando. Yo, por ejemplo, estaba localizando bibliografías sobre lo que es los derechos humanos y me encontré, miren, como con 5 libros sobre la teoría de la percepción y teoría de la subjetividad. Entonces, ayúdense. Eso es lo que se tienen que proponer, ayudarse, mirar tal libro o ustedes, yo tengo tal libro, lo puedo compartir, compartan bibliografía para que no sientan tan pesado y tan cargado toda, digamos, toda esa búsqueda. Yo puedo compartir con ustedes y de hecho lo estoy haciendo. Ahorita ya llevo como 55 libros. Entonces los voy a colgar también en la plataforma para que ustedes los puedan, digamos, consultar, ver qué es, sobre qué libros se pueden apoyar ahí, ¿verdad? Entonces, yo sí les diría, si yo tengo un libro y sé que a otra persona le va a servir, ¿por qué no compartirlo? Y se ahorra, miren, un tiempo. Y a veces nosotros decíamos, mira, ya leíste tal libro. No, pero de tal página a tal página, muchas veces hasta nos dábamos nosotros las páginas. A uno le decía yo, mira, este párrafo te interesaría. ¿Por qué? Porque nosotros cada 2 meses exponíamos digamos, los avances de tesis que íbamos teniendo y es una maestría exitosa porque 12 personas nos hemos graduado de ella, de 24, ya va, digamos, la mitad de los que tomamos la maestría, más de la mitad nos hemos graduado. ¿Por qué? Porque eso nos permitió a nosotros avanzar, ¿verdad? Entonces yo sí les diría, sean entre ustedes más compañeras, ¿verdad? Y aportar ayuda una de la otra. Lo que sí es difícil y no he logrado ubicar es sobre la teoría del simbólico. Entonces, eso sí me está costando un poquito porque pero hay que saber qué tipo de bibliografía necesito para estos temas también. Entonces,
Apóyense y van a ver que los resultados van a ser más fabulosos. Por ejemplo, aquí las teorías que más hay son la teoría de la subjetividad, también tiene que ver la teoría de la mentalidad, ¿ah? Y violencia simbólica, sexualidad. Aquí casi todo es sobre simbolismo, sexualidad y subjetividad. Ahora les digo aquí. Aquí solamente es sobre la teoría feminista hay una. En género, por ejemplo, está lo de la salud emocional en adolescentes, que también son percepciones, simbolismo, subjetividad, factores de género que incluyen la participación de hombres y mujeres en los órganos de coordinación en las alcaldías. Aquí, además de, digamos, de las políticas públicas y de género, entra también lo que es el derecho indígena. Es toda una concepción sobre el derecho indígena. Análisis del enfoque de género para visualizar el sexismo, clasismo y racismo. Aquí entra todo lo que es, póngase usted la teoría de la dominación. ¿Ah? Entonces, cada quien ya debería de, digamos, también entra cómo están redactados sobre la mentalidad en que son redactados todos los documentos, ¿verdad? La implementación de las políticas públicas de los trabajadores con responsabilidad. Aquí entran, por ejemplo, mentalidades, la mentalidad de cómo son planeadas todas esas políticas públicas económicas, ¿verdad? Para los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que hay en relación a esto? ¿Verdad? De estos hay dos trabajos, ¿ah? Y, por ejemplo, también los derechos. Aquí entra la teoría de derechos humanos, igual que aquí, ¿verdad? Entonces, agrúpese para buscar bibliografía. Avances y limitaciones de la participación política de la mujer, análisis del nivel de implementación de la legislación guatemalteca, ¿no? Los desafíos del poder organizativo, la mujer y el ejercicio del poder en el ámbito laboral. Miren que en estos grupos, ahí pueden ustedes apoyarse y hay sobre derechos humanos, retos y desafíos en el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer del cantón. Ahora en diversidad sexual no hay ningún proyecto. ¿Por qué? Porque hasta en estos momentos se está tocando el tema, pero no, digamos, nadie ha presentado algo sobre esa temática. Y, por ejemplo, yo aquí le traía a la compañera que tomé esto, es uno de los libros que yo he encontrado en mis búsquedas electrónicas, ¿verdad? De la percepción, ¿no? Cómo se usa la percepción solo en psicología, que no se usa la percepción solo en psicología, sino también es una palabra cuyos diversos significados son moneda corrientes en el lenguaje común. ¿Ah? Las referencias que una sensación hace a un objeto externo. ¿Ah? ¿Qué sensaciones nos da a nosotros cuando mencionamos la palabra sexualidad frente a los demás? ¿Ah? Tiene toda una gama de estereotipos sociales que se maneja. Aquí hay bibliografía sobre González Reyes Fernando, subjetividad social, sujeto y representaciones sociales, la bibliografía. La subjetividad es una perspectiva cultural histórica. Elliot Anthony, sexualidad, teoría social y la crisis de identidad sociológica, ¿no? Entonces, así podemos ir buscando. Yo todos los libros estos, pues los pienso colgar y ponerlos ahí en la plataforma para que ustedes los tengan disponibles. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Doctora, disculpe, ¿alguna posibilidad o cómo plantearían los cambios? Es que por lo menos yo tenía una perspectiva del tema que iba a trabajar, pero con las orientaciones de la maestra Tubín tuve que ir modificando y quitando contenido, pero honestamente no me siento tan cómoda con los cambios que se le hicieron y me gustaría regresar a lo que yo había planteado desde el inicio. Bueno, pues es de retomarlo y ponerlo cuando tengamos la primera reunión con usted, lo podemos ver, retomar y usted plantea aquí, digamos, cuáles son sus inquietudes sobre el trabajo y cómo lo está planteando, digamos, teóricamente y metodológico, ¿verdad? Entonces usted los puede retomar, porque ya hablamos una vez de eso usted y yo, ¿verdad? Y podemos verlo. Ya. Y ya Sí. discutirlo Sí. y todo eso para que usted lo vuelva a retomar. ¿Sí? Lo que sí tenemos que recordar es el tiempo que tenemos y que ya es momento en que nos adentremos a la recopilación de información y análisis de la información. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y si no, pues entonces lo único que les pido es paciencia sobre la problemática que estamos, no problemática, sino que la solicitud que ustedes plantearon, porque para mí eso no es problema, sino que la solicitud que ustedes plantearon, y mientras le damos una solución, sí les pido que tengan paciencia, y si hasta que se logre solucionar, pues estaremos como está planteado el problema, por eso fue que se dio clases el día de hoy, ¿verdad? Y si no, pues nos estaríamos viendo ya en una convocatoria para informarles que es una reunión así no ordinaria, ¿verdad? Para informarles o buscamos el medio para informarles cuál fue la decisión de dirección durante la semana. Doctora, disculpe, antes de desconectarnos, yo tenía la duda porque yo soy la primerita que va encabezando el primer grupo para la otra semana. Entonces, como es una asesoría de 10 minutos, mi pregunta es si yo tendría que estar solo esos 10 minutos o como grupo tenemos que estar todas y fortalecernos unas a otras. Miren, si veamos, aquí, como les digo, es más individual. Ya vendrá el momento de fortalecimiento colectivo que es en las exposiciones que ustedes van a tener, ¿verdad? Pero bueno. Aquí es que usted me presente, usted tendría unos 2 minutos para hacer su presentación y después para que usted y yo discutamos en dónde usted tiene, digamos, sus dudas y cómo las tiene que realizar. No, aquí por eso les puse tiempo específico a cada una. Y tenemos, entre cada tiempo tenemos 5 minutos para que nos podamos conectar o usted puede hacer uso de otros 2 o 3 minutos dependiendo de cómo está la discusión. Bueno, muchas gracias, doctora. Es que era en función de tiempo. Entonces, si yo dispongo esos 10 minutos nada más, o sea, sería lo que yo tendría que tomar en cuenta. Gracias, doctora. Bueno. Doctora, yo tengo otra duda. ¿Sí, diga? Doctora. ¿Sí? ¿Cuál es su duda? Gracias, doctora, es que pensé que no me escuchaba. La forma de la presentación sería compartiendo en nuestra pantalla o cómo le enviaríamos la propuesta, cómo sería la forma de la presentación o solo sería en diálogo. Y nosotros de este lado con nuestra... ¿Cómo digamos, sería? Así como estamos, pero sí necesito, digamos, que ustedes conecten la cámara. Como una presentación, digamos, así personal. Y que compartamos en ese minuto. Yo voy a tener la última versión de
del proyecto que ustedes entregaron. Y ustedes también. Entonces, podemos compartir su pantalla o podemos compartir mi pantalla dependiendo de cuál es, ¿verdad? Pero ustedes me presentan primero sus dudas, pero sí necesito, digamos, que nos mantengamos conectadas durante esos 10 minutos. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bueno, si ya no hay dudas o algo así, entonces nos estamos viendo con el primer grupo la semana entrante. El día 25 con sus proyectos, por favor. Muy bien, doctora, muchas gracias. Feliz tarde.